Voz en Movimiento, un espacio donde puedes escribir la mejor versión de ti. Creado a través de música, poesía y reportajes de cómo los seres humanos nos reconstruimos a nosotros mismos cada día. Escucha un nuevo programa cada miércoles con la licenciada Sol Camili Santiago Añorbe y descubre un poco más de ti a través de 1000% Radio. Vibrando contigo. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Estamos aquí en tu programa Voz en Movimiento, un espacio creado para ti donde tú puedes construir la mejor versión de ti. El día de hoy, bueno, abrimos con una canción de una artista que se llama Marcela Gándara, que se llama Contigo Quiero Caminar. Y para poder dar inicio a este programa, te voy a platicar un caso que no sé realmente si te enteraste, me imagino que sí, porque esto de la difusión por los medios de comunicación vía internet, yo creo que es como muy rápida y llega a todos lados. El tema precisamente de hoy es inspirado gracias a este testimonio de vida, a esta noticia, a esta inesperada quizás situación de un chico que en el estado de Coahuila resulta que llegó a asesinar a su exnovia. Nada más y nada menos que un chico de 14 años asesinó a una exnovia de 11 años cuando se entera de que llegó a estar con otros. Creo que es un caso bastante fuerte en el sentido más allá de generar como algún tipo de morbo, decir, ay, como un joven y entonces... No, es más bien una situación que puede determinarse, que puede denominarse y que puede también tener como un análisis profundo. Más allá de un análisis de este caso, yo creo que es también como reflexionar acerca de las situaciones que generan a que chicos como este chico esté al límite de hacer lo que hizo, ¿no? De llegar a ese acto de asesinar a una persona por situaciones quizás que pudieron haberse tratado antes, por situaciones quizás que a lo mejor los padres pudieron haber platicado con él. Bueno, para ir abriendo precisamente este tema acerca de este adolescente, fíjate, la noticia decía ligeramente así: liberan a adolescente que mató a su exnovia de 11 años en Coahuila. Y bueno, parte de la nota es que el adolescente que mató a su exnovia por celos en un domicilio de la ciudad de Monclova, Coahuila, fue liberado por el juez de control luego de ser vinculado a proceso. Quizás esta noticia, a lo mejor te enteraste, a lo mejor no, pero abre el tema de hoy precisamente para hacer el podcast, que se trata de los entornos peligrosos en la infancia y adolescencia y sus repercusiones emocionales. Vamos a hablar de lo que son entornos peligrosos. Y no solamente en la infancia, porque muchas veces la infancia tiene bien agarrado o va bien agarrado de la mano a una adolescencia, donde el joven empieza a crecer, empieza a desarrollarse no solamente físicamente, sino hasta sus funciones fisiológicas cambian, su madurez a nivel anatómico también cambia, y bueno, todo en muchos aspectos cambian. Su percepción acerca del mundo también tiene una mayor amplitud, y quizás de aquello que ignoraba cuando era más pequeño, en la adolescencia ya muchas veces, sin que nos demos cuenta, ya entienden perfectamente. Y muchas veces descuidamos el poderles ayudar a que construyan una historia de vida íntegra o sana. Vamos a irnos refiriendo entonces en el tema de entornos peligrosos es a la influencia más importante, es una influencia más importante para un niño o adolescente, el núcleo familiar. Y no, con esto no quiero decir vamos a culpar a la familia y a los padres, no es generar controversia, sino más bien abrir un espacio de reflexión. El hablar precisamente de lo que son los entornos peligrosos influye en el carácter, en el temperamento y sobre todo en la personalidad de los niños y niñas, de los adolescentes, y no solamente de mi país, no solamente de mi estado, sino del mundo. Hablar de los entornos peligrosos. Bueno,
Vamos a referirnos un poco a los entornos peligrosos como algo destructivo o algo que fragmenta la personalidad de los niños o de los adolescentes y suelen acabar con la seguridad de ellos mismos, con las ganas de vivir en muchas ocasiones y la motivación para desarrollarse íntegramente como un futuro adulto. Para todos aquellos que me estén escuchando, si eres joven, si eres papá, si eres mamá o simplemente a lo mejor ya vives independiente a algún familiar o algún externo, pero que en algún momento puedas descubrir a través de estos puntos que vamos a estar tocando, puedas darte cuenta. A veces nos preguntamos ya de adultos, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo responder de otras maneras o reaccionar de otras maneras? Pues bueno, vamos a ir viendo precisamente qué pasaba en tu núcleo familiar cuando tenías a lo mejor la edad de 5 años, 10 años, aún los 15 años, en ocasiones hasta los 18 años. El núcleo familiar influye totalmente en cómo le damos cauce a la vida de nuestros niños y de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Para poder continuar con este tema, pues vamos a platicarte un poco acerca de lo que hay en las diferencias de lo que son las emociones y los sentimientos. Muchas veces los confundimos, ¿no? Decimos, ay, es que me emociona esto, ay, es que estoy enamorado, ay, es que... Y entonces lo que hacemos es que vamos confundiendo lo que son emociones y sentimientos. Es importante tocarlo en este punto o en este tema porque el núcleo familiar lo que va a generar es una manera de cómo ir creando o de cómo enseñarle a sus hijos y a los jóvenes que habitan en ese mismo espacio a darles esa educación emocional o esa educación en sus sentimientos. El hecho de que tú vivas situaciones buenas o malas en tu vida, o benéficas o perjudiciales en tu vida, te va a ir moldeando ese sentir o esos sentimientos que tú puedes ir construyendo acerca de las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo ver a tus papás juntos a cuando los ves separados. O a cuando de repente en tu infancia pues nunca conociste a tu papá y de repente hasta los 25 años lo conoces. Y después llega un momento de confrontación donde dices, bueno, ¿cómo lo miro? ¿Qué le digo? Si no conozco a esa persona. Y además de que no conocí a esa persona, nunca estuvo conmigo. Y entonces quizás sentiste en algún momento que eras un niño abandonado, un niño que no tenía ese cuidado, que no tenía esa familia completa. Y que a lo mejor anhelabas muy dentro de tu corazón, a nivel emocional, anhelabas tenerlo. Pues justamente, bueno, hablando de esta parte, vamos a ver lo que son las emociones. Y verlo en el sentido de que tú lo vayas imaginando en tu mente conforme a lo que te vaya compartiendo mis palabras. Las emociones son estados que sobrevienen de manera súbita. Súbito es como así, instantáneo, rápido. Y sin esperarlo. De forma que altera nuestra forma de percibir la situación. No es lo mismo sentir amor, sentir felicidad, sentir alegría, sentir enojo, sentir quizás ya la ira, que es un nivel de intensidad diferente a lo que es el enojo. Bueno, pues las emociones entonces son de manera súbita y sin esperarlo, y además es una conducta o respuesta a un estímulo que dura poco. Por ejemplo, alguien viene y te espanta, ¿no? Así, ¡bah! Y de repente tú brincas y así hasta cambia a lo mejor tu química sanguínea, se acelera tu corazón, o tu expresión facial también se transforma. Bueno, esas son cosas como momentáneas. Las emociones son momentáneas, son rápidas. Pero ya hablar de sentimientos, que es a donde nos vamos a ir enfocando en este programa, habla precisamente que son el resultado de vivencias y experiencias. Fíjate, resultado de vivencias y experiencias. No en sí la vivencia, sino lo que pasa después de que tuviste esa vivencia, y pueden ser progresivas y sobre todo dejan huella. Entonces, nuestros sentimientos que vamos construyendo desde la infancia van dejando huella en nosotros. Dejar huella es que ya no se pueden quitar. Quizás posteriormente se pueden transformar ciertos sentimientos, pero quitarlos, desaparecerlos completamente, ya no se podría hacer. Bueno, los sentimientos también son estados afectivos más complejos y duraderos. A veces un enojo, un enojo con alguien puede durarte 10 años, 15 años, o en muchas ocasiones hasta que Dios nos presta vida, ¿no? Llevarte ese enojo hasta la tumba, como dicen por ahí. En algunas canciones que yo he escuchado dicen, no, y que hasta mi tumba me voy y me llevo tu desprecio y demás. Bueno,
A eso nos referimos, son los sentimientos, ¿sí? Todo aquello que tiene un largo lapso de tiempo y que nos hacen actuar y que nos hacen también saber qué sucede con nosotros. Lo ideal pues es generar como esa conciencia de nuestros sentimientos. El sentimiento, digamos que es la suma de lo que son nuestras emociones y nuestros pensamientos conscientes o inconscientes. Una emoción que tú tienes la puedes seguir alimentando y entonces ese resultado de seguir alimentando esa emoción viene la parte de lo que sería el sentimiento. Entonces, algunos de los ejemplos de entornos destructivos. Vamos a ir abriendo ya esta parte importante del programa, que algunos de los entornos destructivos, y digo algunos porque son muchísimas situaciones que se pueden generar en un núcleo familiar, pero bueno, vamos a empezar con el primero. Y si es que tú que me estás escuchando consideras que te está pasando esto, bueno, vamos a ir dialogando brevemente de a cada uno de los casos, cómo es que se da y hacia dónde se puede canalizar también posteriormente en el programa, lo vamos a ir platicando. Y entonces, el número 1 de los entornos destructivos. Uno de tus padres te maltrataba y el otro tenía una actitud pasiva en tu defensa. Si tú me estás escuchando y en algún momento identificas que eso llegó a pasar contigo, quizás no te preguntes, bueno, ¿por qué soy así? Evidentemente, cuando ves que hay un abuso con respecto a una persona mayor que se llama padre o se llama mamá y que otra persona observadora no hace nada, evidentemente va a haber repercusiones emocionales en el sistema de un niño o de un adolescente. Muchos adolescentes con los que he tratado, ellos se dan cuenta cuando sus padres pelean, cuando mamá o papá lastima físicamente y psicológicamente al otro. Pero ¿qué pasa? No dicen nada, no pueden expresar más allá. ¿Por qué? Porque evidentemente puede haber un castigo hacia ellos. Pero ojo, papás o aquellos adultos que estén a cargo de alguien que sea menor que tú, ellos se dan cuenta de todo. Entonces el primer entorno destructivo es que uno de tus padres te maltrataba y la otra persona, ya sea mamá o papá, estaban sin hacer nada, solo observaban o quizás hasta te dejaban a lo mejor ahí en la situación con tu papá o con tu mamá que estaban comportándose de manera agresiva y se retiraban. Eso afecta mucho a nivel emocional. El segundo entorno destructivo es que, por ejemplo, tus padres fueron distantes emocionalmente y esperaban mucho de ti. Fíjate, por un lado, emocionalmente no te llenaban nada, a lo mejor no pasaban tiempo contigo, no se enteraban ni de lo que te gustaba, no se enteraban ni de qué tipo de películas veías, no sabían nada de tus amistades, no se interesaban en tu sentir. Pero por otro lado, aún su ausencia, ellos te exigían buenas calificaciones, ellos estaban esperando a que tú cumplieras con tus obligaciones. Eso también es un entorno destructivo. Papás que me estén escuchando y que puedan escuchar este programa, si consideras que está sucediendo esto en tu núcleo familiar, el día de hoy puedes tomar realmente una decisión de poder transformar esa situación. De verdad, pareciera que como así me enseñaron, así lo reproduzco. Eso ya no, eso ya es del siglo pasado. Sí es cierto que desde tus registros como papás, si tuviste una educación así, donde tus papás estaban emocionalmente distantes, donde no se hablaba de lo que sentías, donde no se hablaba de tus gustos personales, donde no tenías esa libertad de saber cómo crecer íntegramente, a lo mejor estás reproduciendo eso sin darte cuenta. Ojo, toma tiempo el día de hoy para reflexionar qué está pasando con tu familia y hacia dónde los estás llevando a todos. A lo mejor es un solo hijo o a lo mejor son 5 hijos. ¿Qué está pasando en tu núcleo familiar? Y bueno, es una decisión comenzar a transformar también esa situación. El punto número 3, que es un entorno destructivo, donde tus padres discutían todo el tiempo y estabas siempre en medio. Eso también genera un conflicto a nivel emocional posteriormente a la infancia. Cuando hay niños que están sometidos constantemente a entornos agresivos,
es muy probable que vayan construyendo una personalidad de estar a la defensiva de todo. De esas personas que se irritan con facilidad, también un ambiente agresivo influye en el sistema nervioso durante la maduración de los niños y de los adolescentes. Es como estar todo el tiempo reaccionando a los gritos, reaccionando a los golpes, reaccionando a las situaciones. Bueno, pues eso influye muchísimo para que el niño o la niña o el adolescente tenga tranquilidad en su manera de actuar y en su manera de responder. Nuevamente, si tú consideras que está pasando eso con tus hijos o con algún adolescente en casa que está siendo el partícipe de todas las peleas constantes, también puedes tomar la decisión de comenzar a transformar esa situación y de una vez darte cuenta que es un entorno destructivo y que a futuro va a afectar a ese niño, esa niña o ese adolescente que quizás hoy se tapa los oídos, pero pasado mañana, en un futuro, va a tener repercusiones en su sistema personal, en su sistema emocional. El punto número 4 es un entorno donde quizás uno de tus padres estaba todo el tiempo deprimido, decaído, sin querer pararse, y el otro estaba ausente. Y entonces, poco a poco, tú como hijo, te fuiste convirtiendo en ese cuidador. Fíjate, no estaba papá o no estaba mamá, y quien sí estaba a medias. O estaba a un cuarto de su capacidad para poder compartir contigo. Eso también afecta demasiado a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y bueno, otro de los ejemplos de entornos destructivos, que sería el punto número 5, tiene que ver con que te aferrabas a uno de tus padres. Ellos esperaban que te comportaras como el sustituto del esposo o de la esposa. Muchas veces sucede cuando hay adolescentes que tienen quizás 16, 17 años y hombres, y la mamá de repente fue tan dependiente al esposo y de repente por X o Y situación a lo mejor el esposo decidió ya no seguir en la relación con la mamá, o a lo mejor falleció, o algo sucedió donde ya esa figura no existe dentro del núcleo familiar. ¿Qué sucede? Muchas mamás, sin darse cuenta, están obligando a sus hijos hombres de 16, 17 años a que sean los que cubran ese espacio ausente. Ojo, mamás o papás que me están escuchando y que también te das cuenta poco a poco que estás viniendo quizás de esa situación y que además estás generando que en tus hijos haya una responsabilidad que quizás no les corresponde. También sería muy prudente, muy grato para tus hijos que te dieras cuenta ahora, que te dieras cuenta ya de que no es sano que estés de manera consciente o inconsciente generando que tus hijos sean quienes no les corresponde ser, que llenen huecos quizás emocionales en ti y que ellos tengan que, además de ver por sí mismos, tengan que también suplir emocionalmente un hueco tuyo. Quizás sea injusto, quizás no deba ser sano, y que tú puedas también comenzar a tomar una decisión de cómo hacerle para no exigirle a tus hijos algo de una personalidad o una persona ausente que no les corresponde ser. Siguiente punto es: uno de tus padres tenía miedo a la soledad y se aferraba a ti protegiéndote. Es como muchas veces esas partes donde mamás que a veces no sueltan a sus hijos, ¿no? Y aunque ya tenga 35 años el niño, que ya no es niño, no lo deja ir. Y de una u otra manera las mamás a veces se enferman, a veces, ay, es que ahora sí siento que me muero. Ese tipo de situaciones, mamás o papás que estén viviéndolo, a lo mejor sucede en un padre. No, pues es que muchas veces dicen, no, pues es que los hijos menores se tienen que quedar en casa y me tienen que cuidar. ¿Qué sucede en esa personita a la cual se está viendo obligada en quedarse en la casa y no cumplir con sus sueños, con sus expectativas, con sus deseos, el no verse fuera de ese entorno donde quizás pueda encontrar posibilidades de vida mucho mejores, o simplemente sueños, construir un patrimonio para sí mismo? Y no, se trunca. ¿Por qué? Porque muchos papás temen a quedarse solos y entonces obligan de manera afectiva, de una manera de control, someten a sus hijos
a que se queden ahí, como una compañía eterna. Imagínate, papá o mamá, si es que tú me escuchas y te das cuenta de que estás viviendo este tipo de situaciones, quizás no es tu deseo, pero de manera inconsciente te puedes dar cuenta que lo estás haciendo. Ojo, tú estás haciendo o estás provocando, siendo un estímulo para que ese chico, esa chica, tarde o temprano deje a un lado su vida y digamos que se minimice a sí mismo porque tiene que o tiene la obligación de cumplirte, suplirte a ti tu manera afectiva, tus vacíos emocionales, servirte a ti, estar contigo. Creo que puede ser una manera egoísta de vivir a veces un núcleo familiar o una dinámica familiar. Papá y mamá, yo sé que quizás este programa pueda ser incómodo, pueda ser duro, pueda ser crudo, pero sí es importante que tomes en cuenta que muchos jóvenes viven vacíos emocionalmente porque en casa no se está teniendo una base de integridad, no se está teniendo una armonía. Muchas veces yo te llegué a compartir situaciones donde yo iba a un anexo y situaciones como estas se vivían día con día. Yo te pido, sé que es la semana del Día del Niño y quizás podría hoy yo hablarte de lo bonito de la vida y también me gusta hacerlo, pero el día de hoy sí es importante que tú te tomes un tiempo para poder considerar si estás generando un entorno destructivo en tu familia, para que después no te preguntes, ¿pero por qué son así mis hijos? Mejor desde ahorita encontrar esas respuestas y sobre todo encontrar soluciones para que tú puedas trabajar un entorno distinto en tu familia. El número 7, por ejemplo, y este es muy común y a todos nos pasa, yo creo, como papás o como responsables en una familia de jóvenes o de niños, es que tus padres te criticaban las cosas que hacías. Total desaprobación en todo. Que si hiciste la tarea, no quedó bien porque la tuviste que haber hecho mejor. Que si sacaste un 6, no hiciste tu esfuerzo, ¿ves? No sirves de nada, necesitas esforzarte más. Que si te casaste con tal persona, ay, ¿cómo te fuiste a casar con esa persona? Mira, nomás ya la vida que te está dando. Que si de repente quisiste viajar, viajaste, gastaste el dinero, no lo hiciste bien. Fíjate, todo el tiempo muchos papás nos estamos dedicando, y digo nos estamos dedicando porque en algún momento yo me he cachado también. Digo, no soy mamá, pero sí tengo un sobrino en casa y muchas veces esa educación que recibimos la reproducimos, papás. Así es que hay que tener mucha sutileza y mucho cuidado en cómo nosotros estamos llevando a esos jóvenes o a esos niños hacia el futuro. El hecho de estar desaprobando todo el tiempo las cosas de los demás, tarde o temprano va a generar inseguridad en la personalidad de esos niños, inseguridad en la personalidad de esos jóvenes, y entonces las decisiones las van a estar tomando a futuro, hasta el estudiar una carrera o el tipo de amistades que requieren, el tipo de comida que necesitan comer. Todas las decisiones van a estar sujetas a tu aprobación. Y si papá no quiere, no lo hago. Si mamá quiere, bueno, lo hago. ¿Crees realmente que eso es sano para los niños? El otro siguiente punto es el número 8, donde dice que tus padres te mimaban todo el tiempo y no te ponían límites. Chin, ahora nos vamos al extremo, ¿no? Ahora tus papás todo el tiempo aprueban todo lo que tú haces. Que si no cumples con la escuela, que si pues le haces cara fuchi a tus amigos, que si hoy se te pega la gana comerte todos los dulces y no comes comida, que si hoy de repente pues ya le pegaste a mamá sin querer queriendo y le gritaste y tu mamá dice, ay, mira, me gritó. Todo ese tipo de aprobación exagerada en las cosas también trae problemas a futuro en tus hijos o en los jóvenes con los que estás viviendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en que papá, mamá, aprender a poner límites en casa. Quizás cuesta, quizás de repente nos ven con cara de malo. Qué malo eres con mi vida. Pero tarde o temprano es necesario encauzar la conducta y la forma de ser de nuestros hijos o de nuestros jóvenes. Y el punto número 9, con respecto a estos entornos destructivos, tiene que ver con que tus amigos y compañeros te rechazaban constantemente, quizás en la escuela, y te sentías diferente a ellos.
también es un entorno destructivo. La escuela tiene un gran papel. Quizás no es el único ámbito donde los niños se desarrollan, evidentemente, porque está la familia, está la escuela y quizás otros entornos a donde asisten, ¿no? Al tomar talleres artísticos o deportivos, academias, centros culturales. Bueno, muchos niños toman ese tipo de talleres y demás externos o extraescolares. Sin embargo, la escuela, enfocándonos en el punto de la escuela, muchas veces los niños llegan a ser hirientes entre ellos. Llegan a ser no críticos, sino criticones a los defectos de otros compañeros. Quizás si tú en algún momento fuiste de esos niños a los que criticaban constantemente, o de quienes en algún momento se burlaban o generaban comentarios que no te agradaban y que sentías que te dolía tu corazón o que te afectaban, también llegó a ser un entorno destructivo, y entonces nos volvemos propensos a evitar el rechazo hacia los demás. Una de las cosas de este programa es que tú puedas ir identificando qué tipo de entorno estás generando en tu familia para que lo puedas, primero, detectar. Número 2, observar que sí o no está funcionando. Y número 3, generar soluciones para poder transformar esos espacios. Para poder regresar en este programa, yo te pido que en este tiempo, si conoces a alguna persona que le pueda funcionar este programa como un detonante de conciencia, lo compartas. De verdad que estos programas que hacemos para ti son para que podamos generar no solamente conciencia a nivel personal, sino también un entorno, un espacio de escucha, de comunicación, donde tú puedas transformar tus ideas y sobre todo puedas ver resultados mejores en tu vida. Seas pequeño, seas joven o seas adulto. Y por qué no hablar también de los adultos mayores, que son quienes aportan muchísimo a esta sociedad. Vámonos a un corte en este programa. Estás en tu programa Voz en Movimiento, un espacio creado para ti, y regresamos después de esta pausa. Estamos en tu casa, en tu auto, en tu oficina. ¡Ah, qué buena medicina! No. Perdón. Escúchanos con la aplicación gratuita para dispositivos Android. 1000% Radio, más cerca de ti. La cabina del tiempo. Solo música para tus oídos. Escucharás lo mejor de los clásicos del rock con Atomix en vivo. Jueves, 10 de la mañana, a través de 1000% Radio, vibrando contigo. Voz en Movimiento, un espacio donde puedes escribir la mejor versión de ti. Creado a través de música, poesía y reportajes de cómo los seres humanos nos reconstruimos a nosotros mismos cada día. Escucha un nuevo programa cada miércoles con la licenciada Sol Camili Santiago Añorbe y descubre un poco más de ti a través de 1000% Radio, vibrando contigo. Debate político, el acontecer político y ciudadano. Debatimos temas de interés público y social. Análisis, denuncia ciudadana, opiniones. Frente a frente con los protagonistas y antagonistas. Acompaña a Luis Reyes, Alicia Colchado y todo su equipo de analistas políticos. Todos los lunes, 5:30 de la tarde. El único programa anticorrupción partidista. Buscamos la justicia hablando con argumento y veracidad. Debate político, solo por 1000% Radio. Vibrando contigo. Una mariposa bate sus alas en Pekín y llueve en Nueva York. Es la consecuencia del efecto mariposa. Acompaña a Jorge Fernández todos los miércoles a las 11 de la mañana.
para analizar temas de interés público y tener perspectiva diferente de las cosas. En 1000% Radio, vibrando contigo. Y bueno, como te decía, regresando de este pequeño corte, como te decía, a lo mejor este programa no va a ser como tan difundido. A veces incomoda un poco que nos digan las cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo me arriesgo un poco también para poder hablar de aquello que no se habla, porque muchas veces cuando le damos cauce a las cosas importantes realmente o profundas en nosotros mismos, es cuando viene una verdadera transformación en nuestra persona. Y entonces vamos a ir hablando, bueno, ¿qué necesitamos para crecer sanos emocional y espiritualmente? Vamos a tratar de generalizarlo en algunos puntos. Quiere decir que posterior a este programa vamos a ir desarrollando punto por punto para que tú también estés al pendiente de estos podcasts que cada semana estamos transmitiendo para ti. Bueno, el punto número 1 que necesitamos para crecer sanos emocionalmente y espiritualmente es 1, la seguridad básica. Y esa es la base clave de lo que es la familia. La dinámica familiar determina el estado de integridad primeramente o tempranamente de los niños y los adolescentes. La seguridad básica nos referimos a que los niños sean suplidos en sus necesidades de alimento, de cariño, de un espacio realmente donde ellos puedan desarrollarse. Y bueno, también, ¿por qué no decirlo? De un punto importante, la seguridad básica también comprende lo que los niños van aprendiendo de los padres, de cómo son las cosas en familia y de cómo los padres reaccionan. Entonces, número 1, seguridad básica, vamos viendo en cómo los niños aprenden a actuar en casa, cómo son alimentados, también la parte de la salud, el hecho de que se les brinde una atención de médica. Y bueno, el punto número 2 tiene que ver con la relación con los demás. Es bien importante que nosotros como seres humanos tengamos diferentes canales de comunicación con otras personas. Somos seres sociales, entonces como tal no podemos nosotros estar todo el tiempo enfrascándonos, encerrándonos en la casa y no salir. Lo sano es que tú salgas y que puedas tener sanas relaciones interpersonales. Bueno, entonces seguridad básica, relación con los demás. Para aquellos papás que en algún momento dicen los amigos no existen, vamos a ir cambiando esa creencia, porque si no lo que hacemos es que los niños se vuelvan sumamente individualistas, que no permitan generar otro tipo de amistades y otro tipo de relaciones con los demás. Y esto después lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo va a afectar? Bueno, pues ahorita nos damos cuenta. El punto número 3 tiene que ver con la autonomía. A cierta edad los niños, bueno, empiezan a amarrarse las agujetas, quizás ayudan a sus papás a poner los cubiertos en la mesa a la hora de la comida. Quizás también pueden comenzar a tomar sus decisiones en qué quieren vestir el día lunes, el día martes. En el uniforme pues no se les pregunta, ¿verdad? Porque siempre lo tienen que usar, pero al día, a lo mejor en la tarde o un día que salen, se le pregunta al niño, bueno, ¿qué quieres usar? Entonces, seguridad básica, relación con los demás, autonomía. Y vamos a hablar de otra parte importante que es autoestima y autoconcepto. Autoestima es como esa parte que los niños van integrando a su interior, esa construcción de pensamientos de cómo son ellos, del valor que tienen ellos para los demás. Y la parte del autoconcepto es de eso que los niños entienden, que comprenden, cómo lo van a generar, cómo lo van a procesar para poderlo externalizar. Un niño que llega a un nuevo espacio con seguridad es un niño que tiene buena autoestima y autoconcepto.
Un niño que llega a un nuevo espacio y se asusta, se incomoda, es como, ¿qué hago aquí? Como que no sé cómo actuar, tiene mucho que ver con una quizás baja autoestima y un autoconcepto un poco negativo. El autoconcepto quiere decir cómo nos concebimos a nosotros mismos. Entonces, si tú te concibes como una persona capaz, vas a dar el ancho a las cosas o vas a intentar hacerlas. Si te concibes como una persona incapaz, no vas a dar el ancho porque ni siquiera lo vas a querer intentar. Por miedo a equivocarte, por miedo a la crítica, por el rechazo, bueno, diferentes quizás como aportaciones que los demás hacen y buscamos cubrirnos. Entonces, seguridad básica, relación con los demás, autonomía, que es el punto número 3. Punto número 4 es autoestima y autoconcepto. Y el siguiente punto que tiene que ver con la autoexpresión. ¿Qué quiere decir? Bueno, esa capacidad que los niños y adolescentes van aprendiendo a tener para comunicarse. La autoexpresión es esa libertad de poder emitir opiniones, de poder decir esto me gusta, esto no me gusta, me agradaría estudiar tal cosa, no me agradaría estudiar tal cosa. Es muy sano que los niños tengan ese espacio de apertura donde puedan ser escuchados. Y qué mejor que no sean escuchados en la calle, sino que sean escuchados por aquellas personas que están dentro de casa y que además pueden promoverle una mayor cultura de salud, tanto mental como personal, como física. Bueno, en la parte de el siguiente punto es límites realistas. Y esto sí, también papás, para aquellos o mamás, que aquellos que se la pasan quizás queriendo ver a sus hijos en los top 10 de todo, muchas veces pasa de que los vamos formando en una manera de decir, tienes que ser el mejor. Y a todos lados a donde va el niño lleva ese peso de ese eslogan, tengo que ser el mejor. Y si no soy el mejor porque un día siendo humano me equivoqué, los niños automáticamente caen en niveles de frustración muy grandes y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué necesitamos para ser sanos emocionalmente? Exacto, esos 6 puntos básicos, si ya los tuviste ahí apuntaditos, bueno, seguridad básica, relación con los demás, autonomía, autoestima y autoconcepto, la autoexpresión y límites realistas. Auto quiere decir de uno mismo, para que no te vayas quizás con la idea de ¿qué es auto? Bueno, auto quiere decir de uno mismo. Y bueno, para ir terminando este programa, te voy a compartir una frase que es de un pediatra y psicoanalista británico de hace mucho tiempo, que decía que para dominar lo que está afuera, o sea, nuestro exterior o la relación que tenemos con las cosas externas a nosotros, para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas, no solo para pensar o desear, sino hacer cosas lleva tiempo, el hacer. Fíjate, para dominar lo que está afuera es preciso hacer cosas. Y no solo pensar o desear, sino también hacer. Y esto lleva tiempo. Entonces es importantísimo que aquellos papás que pudieron detectar a lo mejor un entorno destructivo que se esté generando en casa, ya es un foco rojo. Si lo detectaste, eso es un foco rojo que posteriormente va a perjudicar automáticamente en tus hijos. Entonces vale la pena que tomes ayuda, que tomes quizás terapia, que te acerques a pláticas que se ofrecen en diferentes instancias en el estado para que mejores tu relación como padre con tus hijos. Y también en pareja. Es bien importante que así como se comporta la pareja entre ustedes, así también están comportándose con sus hijos. Entonces, pareciera que no se dan cuenta los hijos, recuerda, pero todo el tiempo están ahí escuchando, viendo y sintiendo, que es la base importante. Por eso al inicio de este programa hablamos de lo que son los sentimientos, experiencias, resultado de esas experiencias vividas. Entonces, bueno, repercusiones emocionales de estos entornos destructivos. Te lo voy a ir compartiendo uno por uno, que sería generar sentimientos de abandono y no ser importantes en el núcleo básico que es la familia. Cuando un niño se siente abandonado, automáticamente destruye autoestima y destruye autoconcepto. Se desintegra, es como desintegrarse, como te hace falta algo. Ajá. El punto número 2 es una personalidad desconfiada. No poder adaptarse.
Ese es uno de los perjuicios de este tipo de entornos destructivos. El no adaptarte a un lugar es muy feo, es muy incómodo. Quizás tú que me escuchas te has llegado a sentir así, como que todo el tiempo estás esperando a que pase algo malo, a que las personas sean malas contigo, a que quizás se comporten de manera difícil y entonces dices, claro, mejor me hago a un lado, ¿no? El hecho de que desarrolles una personalidad de desconfianza muchas veces genera también que estés esperando que los demás te traicionen. Qué triste, ¿no? Vivir de esa manera. Estar esperando a que los demás estén generando cosas que a ti te hagan sentirte mal. ¿Por qué? Pues porque los demás son malos. Porque en algún momento en tu entorno familiar aprendiste que así debían de ser las cosas o así se comportaban las personas, esperando traición constante. Entonces no, hay que ir liberando un poco o un mucho o un muchísimo desde mi experiencia de ese tipo de creencias que la educación misma que recibimos nos enseñaron que así eran las cosas, pero no quiere decir que sean una ley. Quizás me atrevería a decir que una ley sí es, que puede ser transformado, sí. Eso sí podría decir que casi que meto las manitas al fuego, ¿verdad? Mis pequeñas manitas, porque son muy chiquititas, quizás tú no las ves, pero podría meter las manos al fuego de que todo se puede transformar, siempre y cuando haya una decisión consciente, y esa decisión consciente la tomas tú en este momento de tu vida. Puedes tardarte más, puedes quizás desearlo después, pero tarde o temprano, si tú lo eliges, puedes transformar muchas creencias en tu entorno. ¿A través de qué? De comenzar a trabajar contigo de manera interna. El siguiente punto es repercusiones emocionales. Bueno, tener constantes sentimientos de rechazo con altos niveles de irritabilidad que afectan en la convivencia social a futuro. Muéstrale a tus hijos cómo convivir con sus amigos, que los invite de repente a ver una película a casa, coman palomitas, que jueguen a lo mejor afuera del vecindario, involúcrate en el juego de los niños, aunque te digan, no, quítate, no queremos que estés, involúcrate, porque tarde o temprano tus hijos se van a dar cuenta de que estuviste ahí, de que estuviste al pendiente, de que fueron importantes para ti. El siguiente punto es ser dependientes de los demás. ¿Recuerdas esta parte que te platicaba con respecto a que todo el tiempo buscan tu aprobación? Porque estás constantemente sobre ellos diciéndoles, no, esto no, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bueno, tarde o temprano van a desarrollar una personalidad dependiente. ¿Dependiente a qué? A los demás. Y posteriormente, bueno, por ejemplo, relaciones de pareja donde sean codependientes. La manera en cómo tú estás llevando tu matrimonio, tu relación, va a repercutir en la manera o en la visión de un matrimonio para tus hijos. Así ellos, es el primer registro que van a tener. Entonces es importantísimo, de verdad, papás o adultos que están ahí a cargo, mamás a veces solteras que de repente tienen un novio y por X o Y situaciones entendemos que termina esa relación, platica con tus hijos, porque muchas veces los hijos se encariñan con ese novio, lo comienzan a ver como un papá. ¿Y qué sucede? Cuando se aleja por X o Y capricho, o rebeldía tuya, o decisión tuya, o injusticia de parte de él, los hijos sufren esa separación. Aguas, muchísimo cuidado con que a los hijos les presentes constantemente a personas con las que se encariñan y se van, porque puedes estar generando un esquema de abandono en ellos, donde las personas vienen, se van, mejor ya no me encariño con nadie, y así empieza también lo que es la privación emocional. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro punto o repercusión es sentirse menos por un cúmulo de inseguridad personal. Cuando los hijos no crecen con esa seguridad, aunque se equivoquen, tienen la seguridad de que las cosas van a mejorar. Los niños necesitan una autoestima positiva para poderse desarrollar bien e íntegramente en un entorno, ya sea escolar, sea familiar o sea en otras áreas de su vida. Y posteriormente, bueno, eso va a ayudar a que un adulto sea íntegro, a que busque sentirse bien, a que busque ser proactivo, a que busque generarse sueños, metas, alcanzar objetivos. Pero si el niño creció con una baja autoestima, constantemente con sentimientos de inseguridad personal, va a ser muy difícil que se atreva a dar el salto en diferentes actividades. Y quizás ofertas laborales se pierdan, y quizás oportunidades de una novia que los ame, que los cuide, que los quiera, también se hagan a un lado. ¿Por qué? Por no saber cómo manejar situaciones de bienestar. Enséñale a tus hijos a manejarse en situaciones emocionalmente, a manejarse en situaciones de bienestar, a cómo reaccionar, a cómo ser agradecidos, que no es malo sentir tristeza, que no es malo sentir enojo.
Malo es que no haya un adulto que oriente esa parte emocional. Entonces tú puedes ser realmente hoy el parteaguas para que tus hijos sean mucho más sanos a nivel afectivo. Y otro de los puntos es que lleguen a tener grandes sentimientos y temores al fracaso. Si tú no le enseñas a tus hijos a que a partir de un error se puede aprender y se puede mejorar, ellos no lo van a poder entender. Y a lo mejor a través de otro vecinito o a lo mejor a través de otros niños otra vez, hasta la universidad puedan darse cuenta que no, que así no tiene que ser a fuerza las cosas. Entonces enséñale a tus hijos a cómo trabajar esos sentimientos de fracaso para que después no le teman a emprender cosas grandes por temor precisamente a sentirse fracasados porque algo no funcione. Enséñale a llevar una vida con soluciones, más no con problemas. Es muy diferente educar para problematizar a educar para solucionar y generar realmente un ambiente armónico en familia. Y el último punto que vamos a tocar en este programa es sentimientos y creencias de estar solos en este mundo. Posteriormente estoy preparando ya también un programa para hablarte de esos sentimientos de soledad, cómo se originan, con qué se comen y con qué los podemos quizás quitar. Bueno, vamos a ir poco a poco platicando. Entonces, cuando un niño o un adolescente crece con sentimientos de soledad, hay muchísimos riesgos a nivel afectivo. Y bueno, todo este programa inició por el caso que te comentaba de este chico de 14 años, ¿no? ¿Y cuántos casos no vemos así? A mí me sorprende muchísimo ver que niños se quiten la vida porque no les dan un celular. Me sorprende muchísimo ver que jóvenes no vean su máximo potencial como seres humanos porque no se los enseñaron. Papás tienen realmente toda la libertad, teniendo a sus hijos en casa, de poder educarlos de manera afectiva. Si tú hoy no te acercas, tarde o temprano va a venir alguien, quién sabe qué, quién sabe quién y con qué registros de cómo sea la vida, a decirles y contarles la historia de cómo debe de actuar, de cómo debe de ser. Entonces, qué mejor que seas tú quien les pueda contar bien una historia donde ellos puedan tener un éxito, no solamente material, sino un éxito emocional, un éxito espiritual. Y en tus manos, tristemente o afortunadamente, no sé cómo lo asumas, está el poder hacerlo. Y bueno, ya para este programa darle cierre, yo te invito a encontrar una frase esta semana bien bella, donde está un bebé güerito y una chica, una niña morenita, o más bien como negrita, que dice: para que haya paz, educar para la paz y no para la competencia. Educa para la paz, papá, mamá, que estás en la familia, y no bajo la competencia. Muchas veces se compara entre hijos, ¿no? Ay, es que mira, fulanito es mejor que... Y en esos puntitos suspensivos, después de cuando tú haces esas comparaciones, ¿cómo crees que se siente el corazón de tu hijo cuando fue comparado con otro, ya sea compañero o hermano? Es bien importante, papá, si son familias de 5 o 6 hijos, que tengas esa capacidad de no comparar, sino que más bien en todos es necesario, a todos tus hijos es necesario que tú les ayudes a ver sus virtudes, sus cualidades y también, ¿por qué no?, sus defectos, para que los puedan mejorar. Y qué mejor que el Día del Niño la pasen en un ambiente de armonía, no solamente de fiesta, no solamente con pasteles y regalos, sino realmente que cada día sea el Día del Niño, donde haya un espacio de armonía, un espacio de tranquilidad, un espacio donde cada niño se sienta valioso de ser quien es, por el simple hecho de existir y por el simple hecho de ser único. Papás, abracen a sus hijos, que tengan un festejo único del Día del Niño. Y de los anuncios, pues yo te invito a que el día 28, que es jueves 28 de abril, o sea mañana, que vayas a las 6 de la tarde, va a haber un picnic nocturno por el festejo del Día del Niño, y esto se va a llevar a cabo en la Ecozona, que está frente a la librería universitaria de la UAC. Que puedas tú asistir a partir de las 6 de la tarde, va a haber talleres, va a haber cuentos, va a haber películas. Vamos a transmitir una película que se llama WALL-E, quizás ya la conoces, que tiene que ver mucho con lo de la expresión corporal, ¿no? Cómo los personajes se hablan sin hablar o se comunican sin palabras. Y eso es completamente familiar. Y posteriormente, el día 29 de abril, nos vestimos de gala, todos aquellos bailarines y bailarinas, danzantes, comediantes, no, los comediantes no entran, pero bueno, el Día Internacional de la Danza. El 29 de abril ya estuvimos por ahí en el CESEC festejando
precisamente porque todo el estado va a estar de fiesta y me imagino que también a nivel mundial. Por todos lados, en los teatros, en las plazas, en las calles, va a haber danza para que tú te puedas acercar también con tu familia. Van a haber diferentes espectáculos. Te invito a que visites la página de www.culturaquerétaro.gov.mx y el anuncio es que va a haber 18 municipios participando, van a haber 96 compañías en todo el estado y 1,600 bailarines en total, dándole vida a estas plazas del estado de Querétaro. Vale la pena que te informes para que puedas asistir. Y si este programa fue para ti importante y detectas que hay algo que quisieras mejorar, te voy a dar 2 teléfonos donde te puedes comunicar para poder tener orientación psicológica y también diferentes instancias en nuestro estado que puedan apoyarte. Uno de los teléfonos es 442-130-7792. Nuevamente, 442-130-7792. Y posteriormente puedes comunicarte directamente conmigo o escribirnos en la página de Facebook o también en lo que visítanos en la página de radio que es www.radioplayer.com.mx. En Facebook puedes escribirme directamente en la comunidad Mirada y Voz en Movimiento y ahí también te puedes comunicar conmigo. Mi teléfono es 442-380-2713. Si en algún momento llamas y por X o Y no logro contestarte, puedes dejar un mensaje y yo me comunico después contigo. Pero es bien importante que si este programa tocó tu corazón, de verdad, puedas tú el día de hoy tomar ahora sí que la batuta y decir, basta con esto, quiero transformar, quiero cambiar, quiero tomar la decisión de verme diferente. Realmente todo cambio, toda construcción de un proyecto empieza con una idea y con una decisión. Entonces, qué mejor que Voz en Movimiento promueve esto, decide, siente y crea. Entonces, nos despedimos en este programa, espero que tengas un excelente día. Yo soy Solcamiri Santiago Añorbe y esto fue Voz en Movimiento. Yo soy 1000% Radio, vibrando contigo. Voz en Movimiento, un espacio donde puedes escribir la mejor versión de ti. Creado a través de música, poesía y reportajes de cómo los seres humanos nos reconstruimos a nosotros mismos cada día. Escucha un nuevo programa cada miércoles con la licenciada Solcamiri Santiago Añorbe y descubre un poco más de ti a través de 1000% Radio, vibrando contigo. Plantada por tu historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú, persigue tu destino. Pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras. Mira dentro de ti misma y entonces pruebas y alcanzar.
decidirse qué es lo correcto que debe hacerse. Si se tiene la cabeza en otra parte, tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte.